Yo acababa de firmar la última cláusula del fideicomiso familiar, el que mis padres habían diseñado como una jaula dorada para mi vida entera, cuando el teléfono sonó con la voz de mi madre. Hijo, ahora eres libre. ¿O eso crees? En ese instante, con el bolígrafo aún temblando en mi mano, juré que les haría pagar por cada año de mentiras, empezando por vaciar sus cuentas hasta el último céntimo. Y lo hice esa misma noche, no con un arma, sino con el código de su propio banco, que yo mismo había hackeado años atrás en silencio, como un hijo pródigo convertido en verdugo invisible. El sol se ponía sobre las colinas de Sevilla, tiñendo de rojo sangre las antiguas murallas del alcázar que rodeaban nuestra finca familiar, cuando todo comenzó a desmoronarse. Yo, Alejandro Ruiz, de 32 años, había regresado de Madrid convencido de que el mundo me pertenecía. Mi padre, don Manuel Ruiz, el magnate del aceite de oliva que había convertido olivares áridos en un imperio multimillonario, me había convocado con una carta lacónica: ven a casa. Hay asuntos pendientes. Mi madre, Carmen, la eterna dama de sociedad con su sonrisa de porcelana y ojos que ocultaban tormentas, me esperaba en el porche con un vestido blanco que flotaba como un sudario prematuro. Bienvenido, mi amor, dijo ella, besándome las mejillas con labios fríos. No sabía entonces que aquellas palabras eran el preludio de una traición que me despojaría de todo: mi herencia, mi identidad y, casi, mi cordura. La cena fue un ritual opresivo, como siempre en la casa Ruiz. La mesa de caoba pulida, heredada de abuelos que habían luchado en la guerra civil, estaba cargada de platos andaluces, gazpacho helado, jamón ibérico cortado en lonchas translúcidas, y un vino de Jerez que mi padre vertía con la precisión de un cirujano. Mi hermano mayor, Javier, estaba ausente, ocupado en Barcelona con sus negocios, según mi madre. Javier, el hijo perfecto, el que había estudiado en Harvard y ahora dirigía la filial europea de Ruiz Olive Oils. Yo, en cambio, era el segundón, el que se había revelado estudiando arte en la Complutense, el que había huido a Madrid para pintar murales en las calles de Malasaña y soñar con una vida sin el peso de los olivos. Alejandro, siempre has sido el soñador, me espetó mi padre, cortando un trozo de carne con el cuchillo que brillaba bajo la luz de la araña de cristal. Pero los sueños no pagan facturas. Por eso hemos tomado decisiones por ti. Decisión número 1, el fideicomiso. Papá lo sacó de un cajón como si fuera un arma cargada. Un documento de 100 páginas, redactado por los mejores abogados de Sevilla, que ataba mi futuro a la empresa familiar. Controlamos tu futuro, leyó en voz alta, con esa voz grave que hacía temblar a los empleados en las factorías. Recibirás una asignación mensual, pero solo si sigues las directrices: trabajar en la compañía, casarte con una chica de buena familia isabella, la hija de los López, dueños de las bodegas de Ronda, y olvidar esa tontería del arte. Mi madre asintió, sorbiendo su sopa con delicadeza, pero vi el destello en sus ojos. No era protección, era posesión. Es por tu bien, hijo. El mundo es cruel con los débiles. Aquella noche, solo en mi antigua habitación con vistas a los olivares que se extendían como un mar plateado bajo la luna, el odio se enraizó en mí como una enredadera venenosa. Recordé las promesas rotas, como, a los 18, me habían enviado a un internado en Suiza para endurecerme, lejos de mi primer amor, una chica gitana de Triana que pintaba flamenco en las aceras. Como Javier había heredado el cariño, mientras yo recibía sermones sobre deber filial. Y el dinero. Oh, el dinero. El fideicomiso no era un regalo, era una cadena. 5 millones de euros invertidos en acciones de la compañía, liberados solo en tramos, condicionados a mi obediencia. O nos obedeces, o lo pierdes todo, había dicho papá.
con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Al amanecer, mientras el canto de los gallos rasgaba el silencio rural, tomé la primera decisión irreversible. Llamé a mi viejo amigo Raúl, un jeque freelance que había conocido en las noches madrileñas de afters ilegales. Necesito acceso al sistema bancario de Ruiz Oils, le dije. Mi voz un susurro ronco. Raúl rió. Esa risa cínica que olía a cerveza y código binario. Ale, estás loco. Tu viejo te matará. No si lo hago primero, respondí. Y colgué. 2 horas después, tenía las credenciales, usuario y contraseña de mi padre, robadas de su ordenador personal durante la cena, cuando fingí interés en sus asuntos de negocios. El twist inicial vino rápido al entrar en el portal. Vi transferencias ocultas. No solo a cuentas familiares, sino a una offshore en las Cayman, firmadas por Javier. Mi hermano, el Golden Boy, estaba desviando fondos. ¿Para qué? ¿Drogas? ¿Una amante? El odio se ramificó no solo contra mis padres, sino contra el clan entero. Los días siguientes fueron un baile de máscaras. Regresé a Madrid fingiendo sumisión, aceptó el fideicomiso. Papá. Volveré a Sevilla en un mes para firmar. Mi madre lloró de alegría por teléfono. Mi niño ha vuelto al redil. Pero en la capital, urdí mi plan. Invertí en un pequeño estudio de arte. Usé la asignación inicial para comprar software de encriptación y contacté a un detective privado, Elena Vargas, una mujer de 50 años con cicatrices de divorcio y una red de informantes en la Guardia Civil. Quiero todo sobre Javier Ruiz, le dije en un café de la Latina, el humo de los cigarros envolviendo nuestras palabras. Elena, con su pelo corto y ojos de halcón, sonrió. Familia. La peor traición. Ella era mi mediadora involuntaria, la que me humanizaba con sus historias de casos pasados, recordándome que la venganza no era solo rabia, sino justicia poética. Elena descubrió el pozo negro. Javier no solo robaba, había falsificado contratos para vender olivares ancestrales a un consorcio chino, embolsándose comisiones millonarias. Peor aún, mis padres lo sabían. Cartas interceptadas, correos electrónicos, hijo, haz lo que debas, pero protege el nombre Ruiz. El escándalo social acechaba, en Sevilla. Las familias como la nuestra vivían de la reputación. De misas dominicales en la catedral y cenas en el Real Alcázar donde se tejían alianzas como telarañas. Si salía a la luz, el honor se evaporaría como el rocío matutino en los campos. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web me consumía por las noches. Pintaba furiosamente en mi lienzo rostros deformes de mi familia. Olivos sangrantes. Sevilla en llamas. Esto es terapia barata, bromeaba Raúl cuando venía a recargar mi portátil con virus. Pero era catarsis. Decidí el primer golpe. Usando el acceso hackeado, transferí 100.000 euros de la cuenta de Javier a una ONG para viudas de jornaleros olivareros. Esos hombres rotos por el trabajo precario que mi padre explotaba. Anónimo, pero con un rastro sutil, un email falso desde la IP de Javier a los bancos. Pronto sabrán lo que es perder control, murmuré, mientras el dinero volaba digitalmente hacia la libertad ajena. Semanas después, el caos estalló en Sevilla. Javier llamó histérico, alguien ha vaciado mi cuenta. La policía está involucrada. Mi padre, en altavoz, rugió, encuéntralo. Idiota. Esto podría hundirnos. Yo, en Madrid, fingí preocupación, vuelvo inmediatamente. Quizás sea un error. El viaje en AVE fue un torbellino interno. El paisaje andaluz desfilaba como recuerdos, las ferias de abril donde bailaba sevillanas con mi madre. Las cosechas donde Javier y yo competíamos por el favor paterno. Llegué a la finca al anochecer. El aire cargado de jazmín y traición. La confrontación fue en el salón principal.
bajo el retrato de mi abuelo, el fundador, con su mirada acusadora desde el óleo. Alejandro, ¿sabes algo de esto?, preguntó mi padre, su rostro enrojecido por el coñac. Negué, pero mis ojos traicionaron un brillo de victoria. Mi madre, pálida como un fantasma, susurró: es el karma, Manuel. Siempre lo he dicho. Esa noche, mientras ellos discutían en susurros, yo me colé en el estudio de papá. Allí, en un cajón secreto, encontré el verdadero veneno, un testamento alternativo. No el fideicomiso que me ataba, sino uno que desheredaba a Javier por deudas inexplicables y me nombraba único heredero, condicionado a que yo asumiera la presidencia de la compañía. Mis padres no me controlaban, me manipulaban para salvar el imperio de las estupideces de mi hermano. El descubrimiento me dejó temblando. ¿Era esto amor distorsionado o cálculo frío? Llamé a Elena desde el jardín. Las estrellas testigos mudas. Hay más, Alejandro. Tu madre. Ella firmó las transferencias a las Cayman. No Javier solo. Twist parcial, mamá. La santa. Era la araña en la tela. Hija de un tendero arruinado por la dictadura. Había casado con papá por ascenso social. Y ahora protegía su nido con uñas y dientes. La desesperación me invadió, pinté hasta el alba. Manchas de rojo en las paredes como sangre derramada. Decidí escalar, filtrar documentos a la prensa local. El Correo de Andalucía. Anónimamente, por supuesto. Mañana de un viernes. Los titulares estallaron: escándalo en Ruizels, fraude millonario en olivares sevillanos. Las acciones cayeron un 20%. Proveedores llamaron furiosos. Y la Guardia Civil allanó la finca. Vi las sirenas azules desde Madrid. Bebiendo café amargo en un bar de Triana, había viajado en secreto. Mi padre, arrestado temporalmente. Gritó por teléfono: tú. Sé que eres tú, traidor. Mi madre sollozó: hijo, ¿por qué nos destruyes? Javier, el muy cobarde, huyó a Barcelona, dejando un mensaje: hermano, esto no acaba aquí. Pero el clímax se gestaba. Regresé a Sevilla bajo el pretexto de apoyo familiar. La ciudad bullía, vecinos chismosos en las plazas, antiguas amigas de mi madre cortando lazos en las tertulias. En la finca, ahora custodiada por abogados, nos reunimos los tres padres y yo en el comedor desolado. Confiesa, exigió papá, su traje arrugado como su orgullo. Fue Javier. Mentí, y saqué pruebas falsificadas que Elena había forjado, correos editados incriminándolo más. Mi madre se derrumbó, lágrimas surcando su maquillaje. No, por favor. Él es tu sangre. En ese momento de vulnerabilidad, la toqué un abrazo fingido y susurré: sangre que me negasteis a mí. La venganza se volvió personal. Usé el fideicomiso irónicamente para contratar a un sicario financiero, un experto en litigios que demandó a la compañía por malversación familiar. Las audiencias en el juzgado de Sevilla fueron un circo: testigos jornaleros declarando explotación, periodistas acechando las puertas. Yo testifiqué como el hijo dolido, pintando un retrato de infancia robada. Me controlaron como a un títere, dije, voz quebrada para los flashes. Papá me miró con odio puro: mamá, con una súplica que me heló el alma. Entonces, el twist que lo cambió todo: durante una pausa en el juicio, Elena me entregó un sobre. De tu abuelo, Alejandro. Lo encontré en archivos parroquiales. Cartas amarillentas: mi abuelo, no muerto de viejo, sino suicidado por deudas que mi padre había forjado para quedarse con todo. Y peor, yo no era hijo de Manuel. Mi verdadero padre era un amante de mi madre, un pintor bohemio de Granada que ella había amado en secreto, asesinado en un accidente orquestado por Manuel para casarla. Eres libre, pero marcado por la mentira, escribía el abuelo. El mundo se inclinó: mi venganza.
dirigida al hombre equivocado. Se transmutó en algo más oscuro, no solo contra ellos, sino contra la ilusión de familia. El clímax estalló en la noche de la sentencia. La jueza, una mujer con ojos de acero, dictaminó disolución parcial del fideicomiso, embargo de activos y prisión condicional para Javier extraditado de Barcelona. Mi padre, arruinado, sufrió un infarto en la sala, lo vi caer, gargantas mudas alrededor. Mamá corrió a él, gritando mi nombre como una maldición. Yo, inmóvil, sentí el vacío, no triunfo, sino un hueco donde el amor debería estar. Huyendo al balcón del juzgado, con vistas a la Giralda iluminada, vomité literal y metafóricamente las cadenas rotas. Las consecuencias fueron una cadena, la compañía se vendió a pedazos. Jornaleros recuperaron tierras en juicios colectivos. Sevilla murmuró el hijo maldito en las tabernas. Javier, en prisión. Me escribió, perdóname, hermano. O lo que seas. Mamá, viuda prematura, se retiró a un convento en Córdoba. Sus rezos un eco de remordimiento. Yo, con el dinero residual, compré un olivar pequeño en las afueras. Lo convertí en galería al aire libre, murales de traición, donde extraños caminaban entre olivos y encontraban su propia rabia. Años después, pintando bajo el sol andaluz, entendí la lección cruel, la venganza libera, pero no cura. Mis padres me controlaron, sí, pero yo me convertí en su verdugo, y en el proceso, perdí el niño que soñaba. Ahora, con el pincel en mano, controlo mi destino no con odio, sino con colores que sangran verdad.